Buenos días a todos, hoy vamos a ver pronombres primera parte. Como pueden ver hay un cuadro en el cual aparece la primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular. En plural no aparece ni primera persona ni segunda persona, puesto que no hay evidencias de cómo se escribiría. En la tercera persona del plural sí aparece cómo se escribe. Primer punto en tener en cuenta, la forma básica G26 y C2 se transforman en GA2 y SA cuando le sigue un genitivo AC, un locativo A, un comitativo DA o un equitativo GEN7. Segundo, G26 y GA2 se escriben con el mismo signo. ¿Esto qué significa? Que entenderemos el significado según el contexto de la frase. Aquí tenemos algunos ejemplos que aparecen en el libro de Hagerman. El primero es Yara Same. Yara, que es el nombre, después tienen Se más Ak, que es el genitivo, se transforman en Sa. Y el verbo en primera persona de ser se reduce de meen a me. Esto sería Yara, yo soy de ti. Después tenemos otro ejemplo que es Sa gen aba anga kalaj. Sa, al seguirle el equitativo, gen 7, se transforma en Sa. Tenemos que tener en cuenta que la segunda persona se escribe se, pero al seguirle un equitativo se transforma en sa. Esto significaría como tú, quien también es fuerte, o quien es fuerte como tú. Después tenemos el otro ejemplo que es amangu seme. Tenemos que al se le sigue el absolutivo, por eso al no seguirle ni genitivo ni los ejemplos anteriores que hablamos, se conserva C2. En el siguiente ejemplo tenemos ga akam, que se forma por G26, ak y am, que es tercera persona del verbo ser. Como podemos ver, acá ga le sigue una duplicación de la A. Esto lo hacían a veces para diferenciar cuando era seguido por un genitivo o por un locativo. Como pueden ver en el ejemplo de abajo, se duplica la E. Ge. Eso significaría que no le sigue un genitivo. Esto porque habíamos hablado que se escribe con el mismo signo. El ejemplo ga akam significa él es de mí. Después tenemos ge gen nagune, que significa literalmente yo en mi venida, que generalmente se lo traduce como cuando yo venga. Abajo tenemos otro ejemplo con tercera persona. Tenemos aba ne gen. Como en ba es una vocal, no se escribe la A de la tercera persona. Y después podemos ver que la E en este caso no se modifica. En la siguiente parte tenemos un cuadro de los pronombres posesivos.
En este caso están evidenciados según las tablillas todos los casos. Hay que tener en cuenta 3 puntos. Primero, cuando le sigue un genitivo o locativo, la última vocal del pronombre posesivo se convierte en A. Esto es en todos los casos, menos en el plural de la primera persona, que después lo vamos a ver. Segundo, cuando la última letra de la palabra anterior a ane o anene es una vocal, no se escribe la A. Por eso está escrito en el ejemplo entre paréntesis. Tercero, si la palabra anterior a la tercera persona termina en consonante, dicha consonante se duplica. Después en el cuadro tienen que ver que SUNE, la última NE, está entre paréntesis. Eso significa que hay veces que se escribe y otras veces que no. En el primer ejemplo tenemos Igi Ngu, que significa mi ojo. A diferencia del segundo que está en locativo, vemos que Iringa 2 transforma el Ngu en una A porque le sigue el locativo A. Esto significa en mi ciudad. Después tenemos Ana, que significa en su casa. Vemos el mismo concepto. Ana modifica la última vocal por A porque está en locativo. Del lado derecho tenemos que Igi Neye. Vemos la pérdida de la vocal inicial A porque Igi está con una vocal final. Entonces no se escribe la primera vocal de la tercera persona. Esto viene a significar en su ojo. Después tenemos E, que es casa, B, que es tercera persona no humana, que le sigue el locativo A. Por eso se escribe Eva, que significa en su casa. En la frase última tenemos Kishib Urdudam Dumuna. Kishib es sello, después Urdudam es el nombre, y podemos ver que Dumu termina en vocal, por eso la primera letra A de la tercera persona no se escribe y la última se transforma en A puesto que está en genitivo. Esto significa el sello de Urdudam, su hijo. En el siguiente ejemplo tenemos Dingir Ranata. Que es casa, después tenemos Dingir, que es Dios, y vemos que se duplica la consonante de Dingir y se agrega la primera vocal de la tercera persona. La siguiente vocal después de la N se cambia a A puesto que está en genitivo. Y después le sigue Ta, que bien, esto significaría desde la casa de su Dios. Dingir Ranata. En el siguiente ejemplo tenemos Alan Nae. En este caso vemos un ejemplo en el cual desaparece la N, lo cual es raro, pero hay varios casos en el que pasa, donde desaparece la N que está intermedio entre la A y la E. Cuarto punto a saber, la primera persona del plural me no modifica su última vocal en los casos genitivos o locativos, conservando siempre su valor fonético.
Tenemos el primer ejemplo que dice Eger dub me ka. Eger es atrás, dub es tableta, me es nuestra, después le sigue el genitivo ac y el locativo. Esto significa en el reverso de nuestra tableta o de nuestra tablilla. Como pueden ver, el me conserva su valor fonético. En el siguiente ejemplo tenemos en nuestra ciudad, Irimea. Se conserva otra vez el valor fonético de la primera persona del plural. Quinto punto. La segunda persona del plural no modifica su vocal, como en el caso anterior. Sin embargo, en algunos casos se escribe sin la última sílaba ne, como podemos ver en el siguiente caso, namsune. Se pierde la última sílaba ne, si no sería namsunene. Sexto punto a saber, la tercera persona del plural anene no modifica su vocal última en los casos genitivos y locativos. Séptimo, cuando la palabra anterior lleva consonante final, esta se duplica y se junta con la A inicial del pronombre, como vimos en un ejemplo anterior. Octavo, si la palabra termina con vocal, la vocal A no se escribe. Tenemos aquí dos ejemplos. Inim, ama, nene. Como pueden ver, a nene pierde la primera vocal A porque ama se escribe con una vocal final y no se escribe el genitivo. Esto sería la palabra de sus madres. En el siguiente ejemplo tenemos con el locativo que no se escribe en la última sílaba de la tercera persona del plural, pero se agrega la A de todas formas, diferenciándola de la frase genitiva anterior. Yu, nene, a. Como podemos ver, otra vez se pierde la vocal A porque yu termina en vocal y nene no modifica la última sílaba en na, pero se escribe el locativo A. Espero que les haya gustado este video y lo espero para que pueda ver la segunda parte de los pronombres. Hasta luego. Muchas gracias.